Bueno, buenas noches a todos los presentes. Agradecerle por el tiempo que se toman para estar con nosotros. El Colegio Médico de Santa Fe de la primera bueno, esa palabra, que a través de la comisión nuestra, que es la de la médica de la formación de posgrado, le hace una oferta académica extensa, tratando de buscar en cada tema a las personas que son referentes o que tienen la expertise suficiente como para poder aportar todas las cosas que nos hacen falta a nosotros para poder crecer en el tema que se va a desarrollar. En este caso tenemos la suerte y el placer de estar con Andrea Uboldi, la doctora Uboldi, que no necesita presentación, voy a estar 2 horas, pero la voy a resumir. Es médica pediatra, infectóloga, epidemióloga, fue ministra de Salud en la gestión anterior, de inmunización sabe lo que no sabe nadie, de vacunas sabe lo que no sabe nadie, es docente de posgrado, trabaja en Rosario, en el Hospital Gutiérrez, si no me equivoco, y lo que a veces no se pone en el currículum, es una excelente persona, es humilde y sobre todas las cosas es generosa, porque entrega todo lo que sabe y te estimula para que vos crezcas. No todas las personas que saben mucho te regalan lo que saben. Bueno, Andrea te regala lo que sabe y más. Así que, Andrea, sabe la admiración que te tengo y a veces lo hice en privado, ahora lo hago en público porque realmente lo siento así y me da mucho placer que esté con nosotros. Así que, todo tuyo. Bueno, súper gracias, Nito. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación al Colegio Médico. Y bueno, lo que vamos a intentar hacer, no sabemos qué título ponerle en esta situación de pandemia, así que vamos a intentar hacer un diagnóstico de situación de dónde estamos y cuáles serían las alternativas hacia dónde vamos en el marco de COVID y vacunas. Así que bueno, la presentación queda, la van a tener en PDF, así que no desesperen por copiar. Y bueno, por supuesto, al final vamos a contestar todo lo que podamos contestar y lo que no sepamos lo buscaremos. Bueno, me pareció interesante y como muy simbólico el tema del barbijo, básicamente porque estamos en un momento en donde hay grandes discusiones, barbijo sí, barbijo no, y recomendaciones, y un poco la charla está pensada en la situación actual de la pandemia. Como interesante me pareció esta información que surge de recomendaciones internacionales vinculadas con establecer que la pandemia nos mostró cómo nosotros, sin vacunas, tenemos un mundo diferente y cómo este recordatorio de la pandemia nos hizo saber la importancia de que las vacunas pueden cambiar la sobrevida de las civilizaciones durante una pandemia. Vamos a intentar desarrollar qué situación tenemos en el mundo y en Argentina, la situación de las variantes, las vacunas, las dosis que utilizamos, que vamos a cambiar la denominación en breve como no refuerzo o cuarta o tercera, sino como primer refuerzo y segundo refuerzo, y el futuro de la pandemia, si es posible de establecer. Acá vemos un poco la situación de la pandemia en el momento de pico, en donde teníamos una alta capacidad de contagio, y cómo en el transcurrir de esta pandemia, por las características del virus y por la cobertura de la vacunación en las personas y en los ciudadanos, tenemos ahora aislados casos de virus pandémico. Y si analizamos la situación nacional, me parece interesante, estos datos están disponibles en la sala de situación, que ustedes tienen aquí abajo el link. Es interesante porque la información en Argentina está, para ver un poco cómo fue cambiando la tasa de incidencia. Tienen ustedes en celeste el 2020, en anaranjado el 2021 y en verde el 2022, cómo fue cambiando por grupos de edad la incidencia de casos de 2020 a 2021, cómo tuvimos las 3 olas de virus SARS-CoV-2,
con la distinta cantidad de casos confirmados y el porcentaje en momentos picos, y cómo esa misma representación de la incidencia se reflejó en la mortalidad y también se reflejó, por supuesto, en la situación de internación en los hospitales y en áreas críticas. Entonces, ¿dónde estamos en este momento en la pandemia? Y de todas las fases de la pandemia, uno podría decir con certeza que nos encontramos en una fase de transición. Si va a haber nuevas olas no lo sabemos, pero sí sabemos que hay un descenso marcado de los casos, que va acompañado de un descenso de la internación, que va acompañado de un descenso de la mortalidad, y que tenemos que seguir y ver cómo transcurrimos esta etapa. Bueno, en el marco de lo que se surgió como virus en Wuhan o virus ancestral, este virus que se multiplica generó las variantes. Y entonces estas variantes que surgen están vinculadas con la multiplicación de virus. Este es un virus ARN que se multiplica y que en cada multiplicación genera una copia, y estas copias no son exactamente idénticas al virus original, y por lo tanto, cuando esta copia aparece, si genera un cambio que favorezca al virus su diseminación, su multiplicación, es decir, mayor transmisibilidad, mayor capacidad reproductiva, sin duda esa mutación queda guardada y genera estas variantes. Y por otro lado, en estas variantes nos vamos a preguntar algunos aspectos que puedan influir sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre las vacunas. Es muy interesante que Argentina tiene un proyecto país que viene monitoreando la situación de las variantes, y esto nos permite saber qué tenemos y dónde estamos parados. ¿Y por qué son importantes las variantes? Porque uno tiene que preguntarse, ¿se va a propagar más rápido el virus? ¿Va a ser más contagioso? ¿La variación o la mutación lo va a hacer más grave? ¿Va a cambiar el perfil de la población que se afecta? ¿Los mayores de 50 ya dejan de tener riesgo y va o muta hacia otra población? Y por otro lado, ¿cambian las posibilidades diagnósticas? ¿La PCR sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico? ¿La antigenemia sirve para las variantes? ¿Los tratamientos o terapéuticas podrán funcionar? Y sobre todo la respuesta a las vacunas. Y esta me pareció muy interesante porque durante mucho tiempo hablamos, si ustedes se acuerdan, con la contagiosidad a partir del número de reproducción R0 o Rho. Cuando teníamos el virus ancestral, nosotros sabíamos que este virus tenía un índice de reproductividad aproximadamente de 2.5 a 3. Por lo tanto, podíamos calcular con una eficacia de vacunas de un 60%, que llegando a un 75% de la población, quizá alcanzábamos la inmunidad de rebaño. Lo que no imaginábamos era que esta virus original iba a sufrir variantes como la Delta, y luego la Omicron, y actualmente la XC. En el marco de estos cambios, la reproducción o el índice de reproducción básico R0 fue cambiando a 6, fue cambiando a 8, de modo que para alcanzar realmente una protección de rebaño, que ya directamente no se habla, la eficacia de las vacunas tiene que ser muy alta, y el número de porcentaje de población que tengo que sumar es casi del 95%. Y ahí aclaro que es la población total, y hay un grupo poblacional de niños menores de 3 años que todavía no tenemos vacuna disponible y siguen siendo un reservorio de la posible infección. Y aquí vemos cómo esta reproductividad influye sobre cuánta gente se contagia a partir de un caso, y esta es solo la variante Delta, que después fue amplificada por la variante Omicron. Bueno, esta es la distribución porcentual, en esto que yo les marcaba, cómo Argentina, al ir vigilando estas variantes, puede encontrar, y aquí ustedes van a ver en violeta, todo lo que corresponde a Omicron, de modo que desde la semana 12 del 2022 hasta la semana 8, la distribución de las variantes estudiadas marcó el predominio casi del 100% de todo lo que estaba circulando en ese momento durante diciembre y enero en nuestro país como Omicron, que reemplazó al resto de las variantes, con esta lógica de que las variantes van reemplazando el virus anterior. Bueno, pensamos que esto se terminó, pero la verdad que esto no se terminó, y aquí tienen la publicación de la Organización Mundial de la Salud, donde determina esta posibilidad de una nueva aparición, que es la XC, que aparece como más contagiosa aún que el Omicron, y que resulta de una fusión o de una mezcla entre Omicron BA1 y Omicron BA2. Esta nueva variante comienza a tener peso en muchos países ya de Europa, comienza a ser la variante predominante, y tendremos que ver qué peso tiene esta nueva variante en todo lo que charlamos del diagnóstico, de las vacunas y de la contagiosidad. Bueno, ¿qué podemos decir de las vacunas?
Bueno, lo ideal es que uno, cuando piensa en una vacuna como estrategia preventiva, quiere lograr que uno pueda reducir las formas graves, es decir, las complicaciones, el riesgo de internación, de complicaciones de cama crítica y de muerte, pero también uno querría prevenir la infección. Este es un doble atributo que uno le debería pedir a las vacunas, y esta forma o esta posibilidad de prevenir la infección es lo que algunos conocen como la inmunidad esterilizante, es decir, que el virus ni siquiera pueda entrar al cuerpo. Sin embargo, nos vamos a focalizar que en el objetivo del desarrollo de estas vacunas a gran velocidad por la pandemia, el objetivo primero estuvo vinculado en reducir las complicaciones y muerte, y en este sentido estas vacunas son muy parecidas al objetivo de la vacunación antigripal. Bueno, aquí tienen todas las plataformas que ya las conocen, pero solamente vamos a mencionar, recordando que se utilizaron plataformas clásicas, como en el caso de la vacuna Sinopharm, como virus inactivado, pero que también hubo novedades vinculadas con las vacunas de ARN mensajero, que son para el futuro quizá como muy interesantes, y últimamente, a fines del 2021, ya la Unión Europea aprobó una nueva vacuna, que es la vacuna Novavax para mayores de 18 años, que es la primera vacuna proteica en base a nanopartículas que ya está aprobada en el mundo. Bueno, ¿qué nos pasa con las vacunas? Y no puedo dejar el vicio de recordar la respuesta inmune por lo que nos pasa a diario con la situación de que todo el mundo quiere dosarse los anticuerpos. Bueno, a partir de que nosotros aplicamos una primera dosis de vacuna, tenemos una respuesta en IgM, que es respuesta primaria, pero para esta respuesta necesitamos un tiempo de latencia de aproximadamente 7 a 10 días para producir la colaboración LTLB, son vacunas proteicas, y por lo tanto tenemos un clon de células que se van a transformar en células de memoria específica para COVID, y otras que se van a transformar en plasmocitos para producción de inmunoglobulinas. Cuando nosotros dejamos pasar un tiempo con la segunda dosis y con los refuerzos, lo que hacemos es reclutar las células de memoria, la latencia es muy corta, y vamos a tener una respuesta inmune muy alta. ¿Qué dificultad tenemos en este momento con respecto al SARS-CoV-2? Tenemos la dificultad de que no conocemos el valor de anticuerpos que se requiere para realmente estar protegidos. Hay digamos, una propuesta vinculada con los títulos de LISA, pero en realidad son los títulos neutralizantes que uno los obtiene en los estudios de investigación. Y lo que no hay es lo que se llama el famoso correlato de protección. ¿Qué valor de anticuerpos yo debo tener para estar protegidos? Que esto sí lo tenemos, por ejemplo, en una vacuna de hepatitis B. En el caso de la duración, también no sabemos cuánto dura esta protección. Los estudios se están planteando aproximadamente 6 meses, pero también en eso es la variación de decir que los anticuerpos caigan no es igual a que la persona queda no protegida. Y en este sentido, solo para mencionarles, recuerden que la constitución de las vacunas que estamos utilizando son diferentes, y que si uno quisiera dosar anticuerpos por alguna circunstancia particular, tiene que recordar que en el caso de las vacunas inactivadas, como Sinopharm, es la estructura completa del virus inactivado. Por lo tanto, los anticuerpos son anticuerpo anti-spike, que es la proteína de superficie, pero también pueden positivizarse los antinucleoproteínas. Por lo tanto, si uno recibió vacuna Sinopharm, no podría identificar la respuesta inmune de haber padecido la infección o que sea atribuible por la vacuna. Diferente es el caso de las vacunas vectoriales, como son la vacuna de AstraZeneca o la vacuna del Instituto Gamaleya o la de CanSino, en donde aquí lo que tenemos es una estructura anti-spike y por lo tanto los anticuerpos anti-spike solo me están marcando respuesta de la vacuna, y en el caso de las vacunas de ARN lo mismo. La dificultad radica en que no tenemos kits comerciales para estudios de anticuerpos antinúcleos proteínas, así que en general, si uno recibió estas vacunas y no sabe si tuvo o no tuvo la infección, va a quedar por ahora en esta dificultad y solo en estudios de investigación. Bueno, y recordar estos conceptos que son importantes para nosotros y para la población, que la vacuna no es una solución de efectividad total. Por otro lado, que ninguna vacuna ofrece una protección completa. Le estamos pidiendo a estas vacunas que eviten la infección, cuando la mayoría de las vacunas que tenemos en calendario, o la propia vacuna antigripal, no se lo pedimos. Que la vacunación tiene como objetivo lograr que la enfermedad se transforme en más leve y que no haya formas graves o complicadas, pero que la respuesta nuestra es idiosincrática y es propia de nuestro ADN, y cada uno de nosotros respondemos de acuerdo a nuestra edad, nuestra condición de salud y nuestras comorbilidades,
que la efectividad es variable, vinculada sobre todo con el huésped, pero también con estas variantes, y que sabemos que los inmunocomprometidos, las personas que tienen ya más de 50, les doy una mala noticia, comenzamos ya con la inmunosenescencia, y que por supuesto es importante que la respuesta inmunológica se avance en investigación. Y sí, lo que se sabe hasta la llegada de Omicron, o lo que se sabía hasta la llegada de Omicron, es que aquellos que habían tenido la infección tenían lo que se llamaba la inmunidad híbrida, o sea, una respuesta inmune mucho más potente, vinculada sobre todo con haber padecido la infección previa. Y sobre todo, la amplitud de la respuesta inmune era mayor en estas personas que tuvieron la infección, vinculada con una inmunidad con memoria de células T hacia la estructura spike o proteína, pero también hacia el resto de las estructuras del virus. Bueno, avanzamos sobre combinaciones vacunales y aprendimos que combinar vacunas es una estrategia muy interesante y que está vinculada con la posibilidad de que el programa sea flexible, que si no tengo insumos de una pueda utilizar otra, que por otro lado también frente a una reacción alérgica o a una contraindicación de una vacuna pudiera usar otra, y por lo tanto también analizar si estas vacunas son más o menos eficaces. En este sentido, la primera vacuna de combinación vacunal fue la vacuna del Instituto Gamaleya, porque ustedes recuerden que aquí se trabajó con adeno 26 y adeno 5, y mostrando en la curva ellos que cuando aplicaban la segunda dosis y utilizaban el mismo componente de adeno 26, tenían una respuesta más baja. Si utilizaban el componente único de adeno 5, tenían también una respuesta baja, pero cuando combinaban adeno 5 con adeno 26, la respuesta era superadora. Y en este sentido, los estudios, tanto internacionales como nacionales, mostraron la combinación de plataforma vectorial con plataforma de ARN mensajero, siempre en esta secuencia, mostrando que este esquema heterólogo es más efectivo en cuanto a la inmunogenicidad cuando uno utiliza vectorial, por ejemplo AstraZeneca o Sputnik, y luego la combina con ARN mensajero, ya sea Moderna o Pfizer, que las respuestas de anticuerpos son importantes, que en algunos casos puede haber un incremento en cuanto a los efectos adversos, pero que la mayoría de los individuos desarrolla anticuerpos neutralizantes protectores. Aquí también para mostrarles que Argentina desarrolló un estudio multicéntrico, también combinando distintas plataformas para llegar a la recomendación de las estrategias de vacunas combinadas. Bueno, llegado a las vacunas que tenemos en este momento en Argentina, tenemos una recomendación para niños y niñas de 3 a 11 años de vacuna Sinopharm. Ahora vamos a ver que también se agregó la vacuna de Pfizer pediátrica para 5 a 11 años. Para adolescentes tenemos la presentación de Moderna o Pfizer. Para embarazadas, con más peso, la recomendación de vacuna Sinopharm para primo vacunación y Pfizer para los refuerzos. Y para el resto de la población, las vacunas disponibles de ARN mensajero, las vacunas vectoriales de AstraZeneca, de Sputnik, y también vacunas de virus inactivados. Bueno, y acá viene un poco la gran confusión y el gran desafío de poder aclarar un poco la terminología. Aquí llamamos una serie primaria. Bueno, llamamos una serie primaria cuando nosotros estamos hablando de un esquema de 2 dosis para vacunas que tienen un esquema de 2 dosis. Pero tenemos que recordar, aguárdenme un minutito por la batería, que no la conecté. Perdonen el inconveniente. Tenemos que recordar que en algunos casos la vacuna genera la necesidad de una tercera dosis, y que en ese sentido, en el caso de los inmunocomprometidos o los individuos que recibieron una formulación de vacuna que demostró por los estudios ser menos efectiva, el esquema primario será de 3 dosis. Llamaremos dosis adicional aquella dosis que hay que agregar para completar el esquema primario, ya sea porque el individuo tiene defensas en baja, o sea, es un inmunocomprometido, o bien porque recibió a una edad mayor de 50 para Argentina y de 60 para el resto del mundo, vacunas Sinopharm. Hablaremos de dosis de refuerzo, aquella que se tiene que distanciar del esquema primario de 2 o de 3 dosis para provocar un recuerdo, una memoria o un booster con respecto a las vacunas del esquema primario aplicadas. Y este refuerzo podrá ser homólogo cuando utilicemos el mismo esquema, Pfizer, 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 Sputnik, 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 o será heterólogo cuando yo utilizo combinaciones vacunales
y en ese sentido es lo que vimos antes, la importancia de las combinaciones vacunales para aumentar la eficacia y también la respuesta inmune en la mayoría de las situaciones. Y finalmente hablaremos de vacuna al día, aquella persona que recibió todas las dosis recomendadas de su serie de vacunas, que ha recibido su refuerzo, sin contabilizar ahora un segundo refuerzo. Esto me parece que es importante porque generó muchísima confusión en el marco de las recomendaciones que fueron surgiendo. Bueno, entonces, vamos a hablar de una población que recibió una dosis adicional. Esa dosis adicional completa el esquema primario, por lo tanto el intervalo es de 28 días a un mes, y acá tenemos hacia la izquierda todo el pool de los inmunocomprometidos. Acá quiero marcar que mucha gente en la plataforma colocó algún antecedente de cáncer en algún momento, pero estamos hablando de personas que tienen inmunodeficiencia actual, ya sea por la enfermedad de base o por el tratamiento que reciben actual. Por eso muchas de estas personas están siendo convocadas actualmente para cuarta dosis o dosis de primer refuerzo, porque digamos, reportaron en la plataforma al inscribirse que tenían alguna enfermedad oncohematológica o trastornos en las defensas. Y en el caso de los mayores 50 con Sinopharm, también fueron a dosis adicional. Aquí, para mostrarles, esta es la información del CDC, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, donde muestra un poco lo que dijimos, vinculado por qué esta dosis adicional. Básicamente los inmunocomprometidos tienen más riesgo de enfermedad severa, tendrán sin duda al infectarse una excreción viral prolongada, podrán producir de acuerdo a su inmunocompromiso un bajo título de anticuerpos neutralizantes, pueden generar una mayor transmisibilidad a los convivientes, también tendrán la posibilidad de infección a pesar de estar vacunados, y la eficacia y la efectividad de las vacunas baja. Y por otro lado, en el caso de los mayores de 50, también recordar que en el caso de los individuos que presentan una edad mayor de 50 y mayor de 60 o más, este fenómeno de envejecimiento de la inmunosenescencia también cambia la seroconversión aún con 2 dosis, y que por eso este grupo particular, que tiene más riesgo de tener complicaciones, internación y muerte, es un grupo selecto, vamos a ver, para este primer refuerzo, para un refuerzo luego de una dosis adicional si recibieron Sinopharm, y en breve para el segundo refuerzo que Argentina en breve instalará. Bueno, ¿qué nos pasó con la situación de embarazadas? Me parece que también es importante ver los datos de Argentina con respecto al peso de la infección en las mujeres embarazadas. Fíjense, sobre casos confirmados de casi 9 millones de población general, 30.638 mujeres, de las cuales tuvimos 223 mujeres fallecidas. La mayoría de los casos de fallecimiento ocurrieron durante el año 2021, donde se vio mayor el impacto en las gestantes. Y con respecto a enfermedad grave y mortalidad, en estas gestantes fallecidas, en la mayoría del 2021, se encontró que tenían comorbilidades, y dentro de estas comorbilidades que figuraban como dato, se encontró que casi el 40%, este dato figuraba con una situación de comorbilidad, y en el resto los datos más importantes eran el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Fíjense que en principio 4 estaban inmunizadas solo con una dosis, y 3 tenían 2 dosis con más de 21 días luego del fallecimiento. Bueno, y las nuevas evidencias en el embarazo, sobre todo la información disponible, publicada y existente, está para las vacunas de ARN mensajero, así que aquí hay 2 estudios, uno en el Lancet y otro en New England Journal of Medicine, donde se analizó las embarazadas, casi 18.000 embarazadas en Noruega, sin hallar ningún vínculo entre las vacunas y el riesgo de aborto espontáneo en el primer trimestre, y con respecto al Lancet, con 107 mujeres que recibieron AstraZeneca en Reino Unido, de las cuales no se verificó ninguna diferencia en la probabilidad de continuar con el embarazo a término. Por eso, con más evidencia, la recomendación actual es la vacunación en la embarazada en cualquier trimestre del embarazo. Bueno, ¿y qué pasó con los niños? Bueno, los niños encontramos que tienen capacidad de adquirir SARS-CoV-2 o coronavirus, que en realidad el riesgo de complicaciones es bajo, que en realidad la internación también es baja, que la mayoría de las infecciones son leves, pero que sí pueden tener
una enfermedad rara, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que aparece en estos niños que uno no detecta que han tenido COVID, pero que en su núcleo familiar se han presentado casos de COVID, y que presenta como un cuadro, digamos, de atención inmediata, que necesita atención inmediata para evitar las complicaciones y muertes, y que sobre todo aquellos niños que tienen comorbilidad van a tener un pronóstico diferente, pero que en definitiva los niños afectados, que forman parte de nuestra sociedad, infectados y con el impacto como tuvimos con Omicron, determinan dificultades en cuanto a mantener las aulas abiertas, las actividades recreativas y también el contacto con los adultos mayores. En este sentido, atención, este es un cuadro que se sigue presentando y que ahí es importante la sospecha, vinculado con un cuadro de fiebre persistente, con inyección conjuntival, acompañado de edemas de manos y pies, con un exantema, y también con un debut en general de compromiso gastrointestinal que determina, sobre todo en la admisión, formas severas o críticas asociado a compromiso cardíaco. Estos niños tienen que internarse y necesitan un tratamiento y un monitoreo permanente, porque la evolución adecuadamente tratados es benigna, pero pueden tener riesgo de complicaciones. Pero los niños también, lamentablemente, se encontró que podían tener lo que se llamó long COVID, o la prolongación de los cuadros de COVID. Acá en estos datos que surgen, ven que el 4%, digamos, se demostró que podían existir síntomas que continuaban casi cercanos al mes, y que sobre todo esto era más frecuente en los niños mayores, quizá probablemente porque pudieran referirlo, y que en general todas estas manifestaciones y el seguimiento de los niños y niñas es complejo, lo sabemos los pediatras, porque no está tan estandarizado como en el caso del long COVID o COVID prolongado o post-COVID como en el adulto, y hay que estar muy atento a los antecedentes de infección. Bueno, ¿y qué pasó con las vacunas en los niños? Bueno, Argentina comenzó con la incorporación de vacunas Sinopharm, una vacuna inactivada, una plataforma muy tranquilizadora para los que venimos de la vacunología, porque es una vacuna inactivada para niños entre 3 y 11 años con 2 dosis, y posteriormente se aprobó la vacuna de Pfizer pediátrica para niños y niñas de 5 a 11 años en una formulación de 1/3 de la dosis de la de adultos, también en 2 dosis, y finalmente también se aprobó la vacuna Moderna, también con una formulación de ARN mensajero, con una formulación de esquema de dosis reducido de 50 microgramos en el comparativo de 100 que se utiliza en el adulto, para niños y niñas de 6 a 11 años. Bueno, ¿qué se encontró con respecto a los datos de seguridad? Bueno, en general en Argentina existe lo que se llama la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, la CONASEVA, que analiza todos los reportes que las jurisdicciones envían respecto a SAVIs, efectos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. La tasa de notificación de SAVI grave en niños y niñas en Argentina fue muy baja. Aquí recuerden que surgió este tema de la miocarditis y pericarditis, vinculado con los datos que ven ustedes ahí, también el síndrome de Guillain-Barré y la alergia. Y en el caso de Israel, la tasa de miocarditis en niños de 12 a 15 años fue menor que en los niños ya adolescentes de 16 a 17 años, y básicamente con esta situación se continuó indicando la vacunación en pediatría por la baja incidencia de efectos adversos, y en el caso particular de los adolescentes entre 12 y 17 años, como vamos a ver después, se inició con aquellos que tenían factores de riesgo para una dosis adicional, y posteriormente se avanzó sobre el refuerzo. En el caso de los niños más pequeños, entre 3 y 11 años, solo Chile está aplicando el refuerzo, y Argentina, aún con la evidencia disponible, espera la necesidad de un refuerzo en este grupo de niños más pequeños, y sobre todo espera algún resultado en investigaciones que permita aplicar con tranquilidad, a la luz de la evidencia, una combinación de vacunas inactivadas con un refuerzo realizado con vacuna de ARN mensajero, que sería la mejor elección, conociendo ya que las vacunas inactivadas no son buenas candidatas y no están recomendadas para los refuerzos. Bueno, con respecto a la efectividad, estas vacunas demostraron ser efectivas, y esto ustedes ven aquí, los refuerzos administrados en la población, sobre todo con los estudios, básicamente que es Israel quien aporta el mayor volumen, porque es como que va a la delantera con respecto a los estudios. Y en cuanto a la seguridad, los refuerzos en los adolescentes que recibieron el refuerzo a 4 o 6 meses de la dosis del esquema primario de 2 dosis, como ustedes ven aquí, la tasa de miocarditis, que era la mayor preocupación, fue más baja en la tercera dosis que con la segunda dosis.
Y en el caso de la vacuna pediátrica, solo mencionar que es diferente la formulación en cuanto a los centímetros cúbicos, que es diferente en cuanto a la concentración de antígeno, es de 10 microgramos a diferencia de 30 en el adulto, la dosis es de 0,2 a diferencia de 0,3 en el adulto, y la formulación en cuanto al aspecto también es diferente. Así que atención, porque pueden ocurrir errores en la administración, ya sea para adultos o para niños. Bueno, y con respecto a miocarditis, este evento infrecuente, que se encontró sobre todo en el adulto joven, más frecuente en hombres que en mujeres, entre 12 y 39 años, la FDA continuó en su balance recomendando la vacunación en los niños entre 5 y 11 y entre 12 y 17 años, porque la vacuna y el beneficio de la vacuna superaron los riesgos. Pero quiero contarles una novedad, que es esta última, de este último tiempo, que está vinculada con una nueva recomendación. Ellos encontraron que el intervalo de 3 o 4 semanas era el intervalo recomendado, pero que sobre todo este riesgo de miocarditis era bajo, era mayor para personas entre 19 y 39 años, pero que este riesgo se podía reducir al espaciar la primera de la segunda dosis. Así que en la recomendación del CDC, que todavía esta no es una recomendación en Argentina, a pesar de que el riesgo sigue siendo pequeño, como existe un beneficio al espaciar las dosis, ellos recomiendan sobre todo que aquellos adultos, digamos que son jóvenes y que no tienen, digamos, inmunosupresión moderada o grave y que no existe una situación de emergencia de completar el esquema rápidamente, se espacíen las dosis de primera y segunda entre 4 y 8 semanas como óptimas. Es decir, que especialmente para el adulto joven, utilizar cuando uno comienza con prima vacunación, y esto sería aplicable para los niños y niñas que comiencen a vacunarse entre 5 y 11 años, a pesar de que el riesgo en este grupo es menor que en el de adolescentes, y en el caso de los individuos con inmunosupresión moderada, grave, mayores de 65 o situaciones de alto riesgo, se conserve el intervalo de 3 a 4 semanas recomendado. Esto me parece que es interesante porque muestra un beneficio bajando más el riesgo de miocarditis. Bueno, y sí, como nuevo, también surgieron los estudios de efectividad, es decir, en el mundo real cómo funcionaron las vacunas, y esta fue una alerta del 4 de abril de un estudio en Nueva York, en Estados Unidos, donde ellos analizaron la efectividad de la vacuna en el mundo real, y lo que encontraron es que la vacuna de Pfizer fue efectiva con respecto a la internación y a la hospitalización y a los cuadros críticos, mucho más efectivas en los adolescentes entre 12 y 18 años, sobre todo en el periodo de dominación de variante Delta, pero fue más baja la protección para los niños pequeños. Fíjese que entre 5 y 11 años asciende solo al 68% en el caso de las formas graves. Esto es una alerta, es un llamado de atención y es una posibilidad de pensar en una tercera dosis para este grupo, y piensen que el desarrollo de vacunas para niños pequeños, que ya está en curso entre 6 meses y 5 años, se está hablando ya de 3 dosis como esquema primario, porque probablemente al bajar la concentración de antígeno de 30 microgramos a 10, esta respuesta resulta ser diferente. Bueno, estas vacunas de COVID se pueden coadministrar, bueno, después muchas idas y venidas. Esto es un consenso de expertos, en algunas hay estudios, como en el caso de antigripal con COVID, la coadministración es en el mismo día o sin ningún intervalo, con cualquier vacuna del calendario, salvo en la zona sur de nuestra provincia, con fiebre hemorrágica argentina, que todavía no hay estudios de simultaneidad. Bueno, ¿y qué pasó con las historias en cuanto al mundo? Bueno, lo que encontramos es que Israel, como yo les mencionaba, fue uno de los países que venía avanzando con la vacunación, y ellos comenzaron a tener durante la ola de Delta, previa a Omicron, un incremento en la internación, y por lo tanto ellos fueron quienes insistieron en que había una diferencia en aquellas personas que recientemente se habían vacunado y en aquellas personas que hacía más de 5 meses que se hubieran vacunado, y sobre todo consideraron la importancia de insistir en un refuerzo en aquellas personas que eran mayores de 50 años, en el personal sanitario, y por supuesto en aquellos de residencia en instituciones de larga estadía, y a partir de la evidencia de Israel se empieza a hablar de la importancia o la necesidad del refuerzo por la caída natural de los anticuerpos entre los 5 y 6 meses. Bueno, Argentina comienza con esta dosis de refuerzo, inicialmente priorizando al personal de salud. Muchos de nosotros recibimos la vacuna entre diciembre y noviembre del año pasado, y también con los adultos mayores, comenzando entre los más 80, más 70, más 60, para también trabajar con los adultos que residen en instituciones de larga estadía.
y después comenzar a aplicar los refuerzos en aquellos que habían recibido la dosis adicional, es decir, aquellos que tenían un esquema primario de 3 dosis, para el refuerzo aproximadamente entre 4 y 6 meses, y luego bajar las edades hasta los niños y niñas de 12 años en adelante. Bueno, en esta gráfica que ustedes la tienen en los lineamientos, recuerden que estamos indicando el refuerzo con un intervalo mínimo que se homogeneizó para que no hubiera diferencias, y básicamente se acortó este intervalo a 4 meses por el peso de la circulación tan fuerte de Omicron en ese momento durante enero y febrero, y que este esquema se puede hacer con vacunas de ARN mensajero para los niños y niñas de 12 a 17 años, y para las personas 18 o más con cualquier plataforma. Si uno tuviera que seleccionar, es mucho mejor combinar plataformas, esto lo vimos, es decir, utilizar vacunas vectoriales y utilizar los refuerzos con vacunas de ARN mensajero. La inversa produce también un efecto interesante heterólogo, pero no tan potente como cuando uno inicia con vectorial y refuerza luego con vacunas de ARN mensajero. Aquí, como interesante, se hicieron estudios porque una de las vacunas más efectivas, que es la vacuna de Moderna, es una de las vacunas más reactogénicas. Si alguno de ustedes o en la familia recibió Moderna, sintió los efectos adversos locales y sistémicos, así que lo que se hizo fue un estudio para evaluar si para el refuerzo era necesaria la dosis completa de 100 microgramos o la dosis reducida de 50 microgramos, así que en principio los refuerzos se realizan con una dosis reducida, que es la misma que se utiliza en niños y niñas en 6 años a 11 años, como vacunación, digamos, de población infantil, con dosis reducida, provocando una muy buena respuesta y disminuyendo muchísimo los efectos adversos. Bueno, aquí tienen ustedes entonces el esquema por el cual tenemos los niños entre 3 y 11 años inmunocomprometidos que recibieron 2 dosis más una dosis adicional vinculada con Sinopharm, porque en ese momento no había otra plataforma disponible aprobada en Argentina. Por ahora en este grupo no se está habilitando el refuerzo. Los adolescentes entre 2 y 17 años, que algunos inmunocomprometidos recibieron esta dosis adicional y van a un refuerzo a los 4 meses. Las personas inmunocomprometidas de 18 años o más, que utilizaron distintas plataformas, que algunas fueron a dosis adicional cuando recibían Sinopharm en el caso de los mayores de 50, y que reciben el refuerzo alrededor de los 4 meses. Bueno, lo nuevo se presentó con la situación de Omicron, con el impacto durante enero, y en ese momento hubo una gran diseminación de este virus, con un gran impacto de contagio, pero de enfermedades leves. Y ahí se hizo una reunión en la Comisión Nacional de Inmunizaciones para plantear si era correcto estimular nuevamente al sistema inmune cuando la persona recientemente había tenido la infección, y si esto realmente funcionaba como una dosis de refuerzo booster, o el sistema inmune estaba tan entretenido en la respuesta montada para controlar la infección que no funcionaría como refuerzo. Y ahí entonces en una consulta con inmunología se acordó, sin evidencia científica, pero sí como consenso de expertos, como se suele hacer, en trasladar el refuerzo a 90 días. Esta es una recomendación de Argentina, Estados Unidos se maneja al alta, Reino Unido se maneja casi al mes, y España se maneja en general con un intervalo más alargado, pero estas son recomendaciones de expertos pensando en la oportunidad del mejor momento para el refuerzo. Y es así que entonces en este momento tenemos varios millones de argentinos que están esperando su refuerzo, y seguramente este mes de abril, que ya ha pasado enero, febrero y marzo, sea el momento luego de los 90 días de mayor indicación de refuerzo. Así que todos aquellos que estamos atendiendo en consultorio o en la guardia y demás, súper interesante estimular el recordatorio de que las personas que no han recibido el refuerzo aún tienen que hacerlo para tener una protección sobre Omicron y sobre las variantes que puedan surgir de Omicron. Bueno, luego también tuvimos la posibilidad de que ellos se fueran vacunados en el exterior, pudieran cargar esta información y contabilizarse como vacunas acreditadas en Argentina y continuar con el calendario. Y con respecto a la seguridad, me parece interesante que existe un informe que está vinculado a octubre del 2021, que trata de contener toda la información del reporte que surge de cada uno de nosotros frente a situaciones de vinculación dentro del mes de aplicada la vacuna con efectos leves, moderados o graves. De casi 48 millones de vacunas aplicadas, el total de eventos notificados fueron 54.000, la tasa de eventos notificados fue de 112 por 100.000 dosis aplicadas, la edad promedio fue de 43 años y el sexo con predominio femenino.
Como interesante, fíjense que aquí tienen las dosis aplicadas por vacunas a octubre del año pasado y la tasa de evento adverso. Fíjense que sobre todo la que más tasa tiene es Sputnik, que fue la primera que se comenzó a aplicar y donde había una mayor sensibilidad de parte de cada uno de nosotros del equipo de salud con respecto al umbral del dolor y a los efectos que recibimos. Luego, esta tasa de notificación, fíjense que inicialmente cuando se comenzó la campaña fue muy alta la tasa de notificación y que luego de las primeras 4 a 8 semanas de campaña, la notificación se estabilizó y fue mucho más baja. Con respecto a la gravedad, recuerden que se habla de SAVI grave cuando la persona requiere internación, no necesariamente está vinculado con la gravedad en sí, sino que con internación, que está en color naranja, y el resto son SAVIs no graves. También el peso se lo lleva sobre todo la vacuna Sputnik, que fue la primera y la que más utilizamos inicialmente. Y con respecto a los SAVIs indeterminados, que son aquellos que surgen a partir de la aplicación de la vacuna en lo diario, fíjense que con respecto a Guillain-Barré, tenemos en Sputnik y en AstraZeneca casos, no en Sinopharm. Con respecto al síndrome de púrpura trombocitopénica inmune, tenemos en Sputnik y en AstraZeneca. En el caso de síndrome trombótico con trombocitopenia, con más peso en Astra, pero 6 casos. Y luego tenemos en el caso de pericarditis un caso, y en el caso de Guillain-Barré un caso, y trombosis del seno venoso central un caso. Estos son los casos reportados a octubre del año pasado, de acuerdo a la notificación que cada una de las jurisdicciones realiza y con una evaluación del nivel central. Si uno compara estas notificaciones con lo que ocurrió en otros países, fíjense que la incidencia reportada de síndrome trombótico en varios países es mayor que la nuestra. Les vuelvo a recordar, en el caso nuestro, tenemos ahí la incidencia de 0.013 versus 1 por 226.500, y la incidencia también en distintos países asociado a vacuna AstraZeneca, que fue lo que llevó a recomendar que la vacuna AstraZeneca se utilizara en adultos mayores de 50 y en menores de 50 se utilizaran vacunas de ARN mensajero. Con respecto al síndrome de Guillain-Barré, también tienen aquí los datos internacionales con respecto a las vacunas involucradas, que son básicamente todas. Aquí no estaría la Sputnik porque la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos no utilizan la vacuna Sputnik. Y con respecto a síndrome de Guillain-Barré, hay una recomendación interesante que está vinculada con la causa identificable de Guillain-Barré para aquellos que tenían antecedentes previos. Si la persona tenía un antecedente de Guillain-Barré no relacionado con vacunas, no había ningún cambio con respecto a la recomendación de vacunarse para COVID y se lo invitaba a vacunarse. Si la persona tenía un antecedente de síndrome de Guillain-Barré relacionado a vacunas no COVID, por ejemplo con un antigripal, se sugiere vacunar con cualquiera de las plataformas, en este caso de COVID, y si la persona había presentado Guillain-Barré luego de las 6 semanas de aplicación de la vacuna COVID, contraindicada la plataforma, en general todas las plataformas disponibles, bueno, pero ahí hay que hacer una muy buena evaluación en la posibilidad ahora de las combinaciones vacunales. Bueno, y en el caso de la alergia, que hizo mucho ruido al principio por el componente del polietilenglicol que tenían las vacunas de ARN mensajero, también se trabajó fuertemente con la evaluación previa del alergista, de las personas con antecedentes alérgicos, analizar bien los componentes de la vacuna y poder establecer alguna premedicación en algunos casos y sobre todo, muy importante, la vacunación en espacios seguros, esto es, en espacios que estén preparados para el manejo de la anafilaxia. Bueno, con respecto a la púrpura trombocitopénica inmune, sobre todo vinculada con vacunas, por ejemplo, como la triple viral, en principio no vacunar durante el curso de las personas que están con un cuadro de púrpura trombocitopénica, pero en el caso de que no esté relacionado con las vacunas, la recomendación es la vacunación, básicamente cuando la persona ha recuperado su nivel o las plaquetas vinculado con el equipo tratante, y si está relacionado con la primera dosis de la vacuna, se contraindica la administración de la segunda, también con todas las plataformas disponibles. Bueno, básicamente el gran temor que estuvo vinculado con la seguridad, creo que se pudo marcar en Argentina a partir del reporte de cada uno y del trabajo de cada uno en los reportes, de que las vacunas utilizadas tienen un buen perfil de seguridad, que el sistema de vigilancia en Argentina tiene que seguir fortaleciendo la aparición de nuevas situaciones que puedan ocasionar desconfianza o incluso la negativa para la vacunación, y que en general Argentina ha mostrado que para los efectos graves y para los efectos indeterminados la notificación ha sido baja en todas las edades.
Bueno, solo mencionar algunos aspectos que por ahí no los encontramos y que motivaron en la consulta, la interconsulta entre todos, y uno estuvo vinculado con las adenopatías. En principio, esto fue más evidenciado con las vacunas de ARN mensajero. Fueron adenopatías visibles, muchas veces axilares, muchas veces supraclaviculares, y muchas veces en el marco de diagnóstico de personas que se hacían los controles, por ejemplo, en una mamografía o incluso por tomografías. Así que me pareció interesante marcar que estas adenopatías no son nada más que la respuesta del sistema retículo endotelial para una respuesta de tipo inmune, que aparecen en general a las 48 horas y dentro de los 4 días de la aplicación de las vacunas, con alguna diferencia que en general duran 10 días. Pero que sobre todo para el seguimiento, que algunas pueden persistir más tiempo, hay una recomendación de los americanos, de un comité de expertos, que indica que una vez transcurrido el mes luego de la vacunación en las mujeres, si persiste la adenopatía, realizar una valoración pensando si esta adenopatía corresponde exclusivamente a vacuna o se trata de otro proceso. Otros consideran esperar un mes y medio para la evaluación de adenopatías. En el caso de pediatría ha sido una consulta muy frecuente y en algunos casos muy voluminoso las adenopatías que encontramos. Bueno, con respecto al ciclo menstrual. Bueno, con respecto al ciclo menstrual, en las redes lo que uno encuentra es mucha información de mujeres que han tenido cambios en su ciclo menstrual. Los ciclos menstruales pueden ser por abundancia, por amenorreas o por aparición de sangrado interciclo. En general es difícil la asociación. Al día de hoy la información disponible es limitada. Por el momento es tranquilizadora porque la mayoría de las mujeres estos cambios menstruales que se han observado son leves y transitorios, pero por el momento no hay ningún estudio, y aquí sí es interesante, si alguno quiere profundizar, hay una muy buena sistematización y casi un metaanálisis en la página de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, donde muestra todos los estudios internacionales que se han realizado, no pudiendo encontrar una asociación franca con la vacuna, pero creo que hace falta todavía profundizar en los estudios porque esta evidencia de que hay cambios en el ciclo menstrual existe y es información que las mujeres reportan. En principio recordar que bueno, es muy difícil la asociación, básicamente porque el ciclo menstrual cambia por una serie de factores y que también se necesitan estudios profundos para poder marcar y poder encontrar esta asociación, pero que en estos casos se presenta. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, también un nuevo efecto que se ha encontrado está vinculado con el tinnitus y la sensación de zumbido en los oídos, asociado también a las vacunas de ARN mensajero, y en ese sentido, sobre todo en población de adulto joven, se ha presentado, pero también recuerden que la hipoacusia y los trastornos en la audición con tinnitus se manifiestan en el post-COVID o en el long COVID en muchas de las personas que han padecido últimamente Omicron. Bueno, cuando se terminan las pandemias, y me pareció súper interesante esta frase que según los historiadores las pandemias se terminan de dos maneras. Una es la manera médica o científica, cuando las tasas de incidencia, la mortalidad, los casos confirmados, la cantidad de positivos sobre los estudiados cae, pero otro, fundamentalmente, es la social, cuando la población pierde el miedo a la enfermedad y por lo tanto la población ya no cree que esté en una situación de riesgo. Bueno, vamos a un punto que se viene, que es el tema de la cuarta dosis. Esto es, esta cuarta dosis, para aquellos que tienen un esquema primario de 2 dosis y que recibieron el refuerzo como tercera y luego la cuarta, ¿vendrá o no vendrá? Se ha establecido un consenso de no llamar cuarta dosis, sino llamar primer refuerzo, que sería nuestra tercera en el caso del personal de salud, y segundo refuerzo, que sería la cuarta, que es la que se está un poco discutiendo. Bueno, con respecto a este segundo refuerzo, o cuarta dosis que van a encontrar en la bibliografía, por supuesto las experiencias surgen de Israel, ellos ya están avanzados en cuarta dosis, pero me pareció interesante sobre todo marcar que ellos hicieron un estudio de 274 trabajadores médicos en donde valoraron con misma edad en personas en edades jóvenes de 50 a 60 años, terceras dosis versus cuartas dosis. Y en realidad ellos encontraron que había un aumento en los anticuerpos luego de esta cuarta dosis, pero que este valor no era tan importante como había sido entre la segunda y la tercera dosis, cuando ellos hacen el estudio, que había una reducción también de la hospitalización o de las formas graves, pero que esto en general, este refuerzo adicional
para el caso del personal de salud no era un elemento contundente. Digo porque en general en personal de salud, cuando ustedes revisen la bibliografía, la cuarta dosis no parece mostrar una evidencia por el momento de un refuerzo, digamos, con base científica. Sí, uno sabe que el personal de salud se mantiene expuesto y que este personal de salud tiene una caída natural de los anticuerpos, y en el caso nuestro, muchos ya están entre 5, entrando al 6º mes seguramente durante el mes de abril, y por eso hay que valorar en Argentina la indicación o no del refuerzo. En el caso de los americanos, con la FDA y el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, ellos revisaron la evidencia y sí están muy de acuerdo con los adultos mayores de 50 años, que siguen siendo aún no inmunocomprometidos el grupo objetivo de las complicaciones, internación y muerte, así que ellos habilitaron en mayores de 50 la aplicación del refuerzo. En el caso de las personas mayores de 12 años que estén con inmunocompromiso moderado o severo, también el refuerzo, y en el caso de las personas entre 18 y 49 años que no están moderadamente inmunocomprometidas, pero que recibieron la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, luego de el refuerzo que recibieron de esta dosis, que inicialmente era una monovalente, un segundo refuerzo. Bueno, y entonces esta gráfica, que me parece interesante, un poco para orientarlos en lo que estuvimos discutiendo, es si la persona califica o no califica para este segundo refuerzo, y aquí ustedes ven que ellos marcan que pueden recibir un segundo refuerzo con Pfizer o con Moderna aquellas personas que pasaron 4 meses del primer refuerzo, que tienen más de 50 años o que corresponden al grupo de 12 años o más con inmunocompromiso importante, y que este refuerzo, en el caso de los americanos, lo pueden hacer con Pfizer o con Moderna al 50% de dosis, porque ellos no tienen otras vacunas y es lo que han estudiado como de utilidad. Y en el caso de los que recibieron Johnson o Janssen, fíjense que también pasados 4 meses desde la primera dosis de refuerzo, o sea, Johnson & Johnson era una dosis, luego se administró un refuerzo con vacunas de Pfizer o de Moderna, y ahora irían al segundo refuerzo, también si tienen más de 50 años o si tienen 18 años o más con comorbilidades de inmunocompromiso. Bueno, últimamente, bueno, esto es lo que yo les mostraba también con respecto a quienes recibieron la dosis adicional en el estudio de Israel con respecto al personal de salud. Fíjense que la cuarta dosis logró un 30% menos de posibilidades de infección, se encontraron igual en la población que recibió cuarta dosis carga viral detectable, y en el caso de los que recibieron Moderna, un 18% de menos posibilidades. Y aquí es lo que yo les digo, que la evidencia, sobre todo en este único estudio de personal de salud, no parece ser tan concluyente con respecto a la dosis de refuerzo. Bueno, la Unión Europea no venía recomendando el refuerzo, venía discutiendo si era necesario o no, y recientemente, el 6 de abril, ayer, la Unión Europea concluyó que para ellos, con la evidencia disponible, acuerdan administrar un segundo refuerzo a los adultos mayores de 80 años, básicamente porque es la población de más alto riesgo, que todavía no encuentran evidencia suficiente para bajar a edades menores, entre 60 y 70 años, y que por supuesto van a continuar monitoreando la evidencia para poder dar alguna determinación. Y bueno, finalmente, ¿a qué nos enfrentamos? ¿En dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Bueno, el gran desafío de la comunicación. La percepción de riesgo de la población en esto que encontramos no es la misma que la percepción de riesgo que nosotros podemos tener con la evidencia científica, y en esa percepción de riesgo, el riesgo real y el riesgo percibido por las personas, si mi preocupación es porque en mi familia hubo enfermos, se murieron o estuvieron internados graves, tendré mucha percepción de riesgo de la enfermedad y por lo tanto adheriría a la vacunación, mientras que aquellos que no tengan percepción de riesgo por sus situaciones personales, por sus creencias o por sus líneas de pensamiento, seguramente la preocupación es más fuerte por eventos adversos y por lo tanto no se vacunarán. Las novedades es que Moderna espera lanzar una vacuna conjunta con gripe y COVID, que ojalá llegue para el 2023 para pinchar menos a la gente y para trabajar menos dentro del equipo de salud, y que también se está trabajando tanto en Moderna como Pfizer en una vacuna como una variante específica para cubrir la variante de Omicron, que todavía no hay novedades.
Y finalmente, ¿qué hacer? Uno, ante Omicron y ante esta situación de pandemia. ¿Endurecemos o relajamos las medidas? ¿Dejaremos el barbijo? Yo creo en lo personal que estos cambios de hábitos nos han ayudado, que la utilización del barbijo no será para todo el tiempo, será para algunas personas, sobre todo inmunocomprometidos y adultos mayores, sobre todo en espacios cerrados y sobre todo en determinados momentos donde tengamos un incremento de las infecciones respiratorias, porque indudablemente las medidas de autocuidado, ventilación, barbijo, lavado de manos y distanciamiento han disminuido la incidencia de todas las enfermedades. Y bueno, quiero mostrarles dos aspectos diferentes. Uno es el polémico plan que en este momento está llevando adelante Boris Johnson, que se llama Living with COVID, convivir con el COVID, por el cual comienza a relajar la mayoría de las medidas y a partir del 1 de abril las pruebas gratuitas van a ser solo para la población vulnerable, no va a haber obligación de aislamiento, y esto ha generado ruido también dentro del sindicato médico y de los partidos de oposición. Y en la otra vereda nos encontramos con China, que está muy preocupada en seguir restringiendo a la población con una estrategia de cero COVID. Es el momento de mayor aumento de los casos en China y en Hong Kong, y ellos siguen con esta estrategia de aislamientos estrictos, y si es este el modelo o es el otro el modelo, la verdad que todavía no lo tenemos tan claro. Sí, me pareció interesante, y esto encontré en The Conversation, que tiene muchísima información en una publicación, marcando como 8 cambios importantes o 8 conductas que el mundo necesita hacer, sobre todo en este Día Mundial de la Salud, de respetar el planeta. El número 1 es estar al aire libre, es mucho más seguro que estar encerrados, y por lo tanto hay que revisar las estructuras edilicias sanitarias, escolares, de ámbitos laborales para mejorar la ventilación y la filtración del aire. Esto parece ser clave para esta pandemia y para lo que vendrá. Por otro lado, que las vacunas siguen siendo cruciales y por lo tanto vacunar lo antes posible, y una distribución equitativa de las vacunas en el mundo, por supuesto que es fundamental, y hay que seguir las líneas de investigación para generar evidencia y nuevos prototipos de vacuna. Que actuar cuanto antes es crucial, es decir, que poder limitar los brotes que aparezcan y evitar la propagación dentro de una institución, dentro de una ciudad, dentro de un país, evitando que se transmita a otros lados, parece ser clave. Por otro lado, la mayoría de los países tienen una vigilancia instalada para COVID, pero ahora en este momento el gran desafío, y un poco hablábamos antes de empezar esto con el doctor Mansur, lo importante de pensar en una vigilancia integrada de infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas como gripe y sarampión, enfermedades como influenza y gripe. Si hubiera kits comerciales en donde uno pudiera trabajar ya con la detección conjunta de ambas, y sabemos que existe la coinfección y que esta coinfección puede aumentar la gravedad, ya sea sincicial con influenza, sincicial con COVID, COVID con influenza. Por otro lado, también hay poca información sobre lo que se llama el long COVID o las complicaciones post-COVID. Cada vez aparecen más artículos de trastornos del sueño, de la nube mental, de la astenia, de un síndrome de fatiga crónica, y sobre todo recordar que el COVID ha sido condicionante fuerte en los sistemas de salud, pero sobre todo en la vida diaria, en la social y económica de los más vulnerables. Y finalmente, seguramente va a haber olas de COVID en el futuro, y nosotros lo que necesitamos es tener un plan claro de qué vamos a hacer, y en esto me parece que es importante la comunicación como básica para que la población entienda si vamos a cerrar las escuelas, si vamos a poner el barbijo, si va a haber cuarentenas, que me parece que lo que en este momento está faltando es explicar este transcurrir de la transición hacia dónde vamos. Bueno, y finalmente creemos que hemos llegado a la meta final, al éxito con esta pandemia, pero creo que todavía nos quedan muchos obstáculos, muchas vallas y mucha información que todavía es importante generar desde nosotros mismos, generar estudios locales para lograr tener más información que pueda permitirnos en la vida diaria tomar decisiones, y que esta información también llegue a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y cada uno pueda, con información adecuada, tomar las decisiones para el cuidado de su salud. Así que aquí dejamos, y por supuesto abierto para preguntas. Gracias. Bueno, Andrea, no dejaste nada por preguntar, porque todo lo que tenía agendado para preguntarte lo dijiste, pero hay 2 o 3 cositas que me parece, a mi humilde entender, resaltar. Que hay una vida
social y la vida cotidiana nuestra, antes y después del COVID, ha cambiado de una manera drástica, y que realmente todavía no estamos viendo la secuela que dejó o que está dejando, lo que en el trauma se llama trauma, como es los trastornos post-trauma, post-tsunami, post-pandemia, y que lo vamos a empezar a ver de a poco, primero en el personal de salud y después en el resto de la población. Es muy bueno la aclaración porque había mucha confusión. Si yo tengo COVID, ¿cuánto espero para ponerme la vacuna? ¿2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? Yo creo que vos dijiste 4 semanas o escuché mal. Sí, ahí, Nito, lo que está, digamos, lo que uno tiene que entender es, a veces un fenómeno de precaución. Es como muy Claro, raro que uno estimule rápidamente al sistema inmune cuando recientemente se ha tenido la infección, porque uno también sabe que muchas de estas vacunas fueron probadas de población naif, que no había tenido la infección. Por lo tanto, uno plantea si estimular nuevamente al sistema inmune habiendo tenido la infección es adecuado o no. Y para los exacto. refuerzos, para que funcionen como booster, la recomendación es en Argentina postergarlo por lo menos 3 meses, 90 días. Sí, sí. Y bueno, y lo último que quería aportar, vos en un momento describiste para los que están en presente, y por ahí no son pediatras, la doctora describió un paciente con un síndrome de Kawasaki. Ujú. Y estamos viendo, esto ya se vio en Europa, se vio en Estados Unidos, la presentación de COVID, perdón, de Kawasaki, que son una vasculitis de los vasos de mediano calibre, ustedes ya saben, y que son atípicos porque se presentan en chicos más grandes, no Ujú. como habitualmente se presentan en los chicos más chicos, y tienen otra característica, que generalmente son más resistentes a la infusión de gamma globulina, que es el tratamiento de la patología. Tal cual. Con respecto a la miocarditis en los no vacunados, porque vos hablaste muy claro de los que están vacunados, realmente, por suerte, son poco frecuentes, pero realmente cuando tienen una miocarditis, tienen un fallo del ventrículo izquierdo, que realmente, te digo, tienen la habilidad hemodinámica que realmente asusta, digamos. Sí, sí, Yo, la poca experiencia que tengo son en chicos no vacunados, no en un chico vacunado. no, Eh, en general, Nito, sobre todo los reportes que uno revisa, está esta diferencia, ¿no? Como que no estaba incorporado la miocarditis, tampoco en pediatría, en el adulto joven, como en el marco del COVID, ¿no? Y por eso la separación también de haber padecido la infección a por lo menos un mes de haber tenido la infección es para la evaluación del paciente, que sí, después te embarra la cancha el haber tenido la vacuna, porque digo, sabemos que dentro del mes de haber tenido la infección, mucha gente presenta o requerimiento de un STEM o una dificultad respiratoria o complicaciones vasculares o fenómenos tromboembólicos. Y la verdad que cuando tienen la vacuna aplicada, la tendencia es a que la vacuna fue la determinante, ¿no? Entonces, por eso también la separación. Y esto que vos marcás, no recordar que este COVID es como un virus totipotencial que te puede producir lo que se te ocurra, porque uno ha visto sí, trastornos tiroideos, más incidencia de diabetes y muchas cosas que más van a surgir, versus la aplicación de la vacuna con este bajo riesgo. Pero me pareció súper interesante esta novedad de los americanos. Ellos trabajan siempre con mucho resguardo del tema de seguridad, del espaciar las dosis, que esta no es una práctica nueva en vacunas, al contrario, uno sabe que el sistema inmune responde mejor al separar las dosis de 21 días a 4 a 8 semanas, que me parece interesante sobre todo en población de padres o cuidadores reticentes que quizá quieran usar Pfizer, pero que tengan miedo en la Pfizer pediátrica de utilizarla por el tema de miocarditis. Entonces, esta posibilidad de espaciar las dos dosis
que seguramente se va a analizar en Argentina, es una alternativa interesante para lograr también el convencimiento de esta vacunación. Yo lo que estoy realmente es muy preocupada por todo lo que esta pandemia dejó atrás, ¿no? Y me No, parece que no. es un momento, esta transición, para empezar a planificar con nuestra población, con un diagnóstico de situación, a dónde estábamos parados. Esto que charlábamos con vos, preocupan las caídas severas de las coberturas de vacunación, con la posibilidad de que los que somos pediatras de los 90 volvamos a ver enfermedades que ya no veíamos, digo, tos convulsa, hemófilus, Sí, neumonías, tétanos. Digo, por otro lado, todo lo que es la estrategia preventiva de screening, digo, cáncer de cuello, cáncer de mama, cáncer de colon, todo lo que es cirugía programada que quedó desfasada y por lo tanto más complicación, todos los padecimientos de salud mental, digo, y con un equipo de salud cansadísimo, porque digo, no sí. solo enfrentó la pandemia, sino que después enfrentó la campaña de vacunación, y en muchas de las localidades de nuestra provincia el personal es único, ¿no? Entonces digo, la verdad que es difícil, digamos, pensar cómo acompañar todo lo que hay por trabajar, y yo creo que ahí es fundamental sentarse en cada lugar a establecer alianzas estratégicas de trabajo colaborativo y conjunto con otros actores de la sociedad que también puedan colaborar en recomponer un poco esta posibilidad de acceso de la gente al sistema de salud, que aparte la gente, digamos, tenemos indicadores muy, muy duros de pobreza y demás que todos conocemos, así que digo, esa es la gran preocupación, y en un atravesar un otoño que la verdad que no vamos a estar con la protección que tuvimos, discutida o no, del barbijo o del distanciamiento, en un otoño que para nosotros todos los otoños y el mes de junio es un mes de alta demanda muy muy fuerte, y sobre todo con mucho impacto pediátrico. Vamos a tener niños pequeños que no estuvieron expuestos a sincicial el año pasado, o sea que vamos a tener niños de 2 años o 3 quizá con sinciciales Sí. graves, así que la verdad que el panorama no es muy optimista. Yo soy hiperpositiva, pero digo, bueno, hay que prepararse y hay que organizarse para ver cómo poder acompañarnos como equipo de salud y también cómo poder acompañar a la gente, ¿no? Sí, mirá, para terminar y después te leo algunas Sí. preguntitas, que la mayoría están muy, muy contentos por la charla porque se les ha aclarado mucho el panorama. Justamente lo que vos dijiste, este periodo donde parece que todo se está calmando, es cuando menos te tenés que relajar, porque a veces uno tiende a relajarse, porque dice, bueno, ya pasó, ya la Sí. pasamos mal. Es el momento para tener las estrategias suficientes como para poder asumir o afrontar una probable ola que uno no quisiera que aparezca. Y una diferencia entre el adulto y el niño, sobre todo en los casos graves de COVID, que cuando no se presentan como síndrome de Kawasaki, se presentan como un síndrome de actividad macrofágica, que tiene que ver con los estados con PSR muy alta, pero con ferritina muy alta, que son los que hablan de una tormenta de citoquina y que realmente Ujú. producen shock séptico severo, con esa miocarditis maldita que te digo que te la hace pasar muy mal. Y otra cosa importante es que si bien los chicos pueden tener eventos trombóticos, en los adultos es la regla, pero en los niños se puede presentar en estado hipocoagulable, Ujú. porque tienen en el glucocali, que es lo que está por arriba del endotelio vascular, el ácido araquidónico, que es más nuevito, que tiene más potente, porque no tiene mucho uso, digamos, hablando en criollo, y que le permite producir antitorbina 3, que haría que tengan más posibilidad de tener hipocoagulabilidad que efectos trombóticos. Estoy medio Cansado. cansado, ese es el tema. Así que bueno, y para no molestar más, te digo que están todos muy contentos por las dudas que le Sí, sacaste. déjame, Yo Nito, también. contestar dos, porque hay dos cuestiones que me parecen
muy importante. Una Ah, la de vos la estás mirando? Sí, la estoy mirando. Una la de Arturo, que la voy a compartir con quien figura como Nel Carpaira. Digo, mi mayor preocupación es que Argentina no tiene un grupo de personas antivacunas muy fuerte. Lo que Argentina no tiene es estrategias para acercar las vacunas a la gente. Y en ese sentido, yo lo manifiesto porque lo he sugerido a la gestión actual. Me parece que lo que nos faltó fue fortalecer el trabajo de atención primaria y territorial. Digo, en la descentralización de los insumos de vacunas, uno se puede encontrar con la gente que no accedió a vacunarse a los grandes centros que se generaron para vacunas. Si yo tengo limitantes de distancia, limitantes de no entender, limitancia de no tener transporte, limitancia de no saber con quién dejar mis hijos y demás, es difícil que vaya a vacunarme, no porque desconfíe de la vacuna, sino porque no tengo acceso. Entonces, bueno, yo justamente hoy estuve en Villa Constitución y nosotros presentamos en Villa una ordenanza por la cual se descentralizara la vacunación COVID en los centros de atención primaria y recién se logró en este momento. Y me contaban los compañeros que en los barrios que ellos ya conocían, mucha gente no se había vacunado y que recién se está vacunando ahora cuando se descentralizó la atención primaria. Así que lo que dice Arturo, de que hay dosis sin colocar, digo, desde lo cómo comunicamos hasta las acciones que tenemos, condicionan que la gente adhiera o no a la vacunación. Y a mí me parece que hay que revisar en cada uno de los lugares dónde está la gente que no se vacunó. Les voy a contar una anécdota muy dura que me pasó con un mail por el cual una persona me escribió diciéndome que estaba muy enojado porque le había llegado turno al padre para que se vacunara y que nadie le había respondido porque él había escrito diciendo por qué lo llamaban al padre. Resultó ser que su padre se murió y por lo tanto no iba nunca a acudir a vacunarse. Y digo, estos datos en tantos muertos siguen siendo, digamos, cuestiones que hay que trabajarlas con la comunidad en el marco de la unidad más pequeña, ¿no? De aquellos que estamos más cerca de la gente, porque hay gente que falleció y no se va a ir a vacunar, hay gente que quizá le fue mal con una vacuna y no se quiere poner esa vacuna, y a veces los lineamientos son muy duros y no los flexibilizamos, hay gente que no comprende para qué sirve la vacuna, porque otro se la puso, igual se internó o igual se murió. Digo, entonces me parece que el trabajo para la gente que dice no, que es lo que se llama ahora reticencia o rechazo o vacilación a la vacunación, tiene que estar vinculada en cómo nosotros tenemos gran capacidad de escucha para ver qué le pasa a la gente y por cuál no se encontró con la vacuna. Y que las vacunas que tenemos en la heladera no sirven en la heladera. Que las vacunas, que las podemos cuidar un montón en la heladera, pero la vacuna tiene que estar en el brazo de la gente. Por lo tanto, es súper importante pensar en cómo vacunar. Sí, adhiero totalmente a lo que decís. Así que, Sí, nada. en esta déjame decir, Nito, que tenemos la oportunidad única ahora de antigripal con COVID. Si ahora no somos lo suficientemente Bueno, inteligentes eso, de... sería espectacular, porque era una de las preguntas que yo te quería hacer. Claro, no hay ninguna Y todos los limitante. No hay, digo, no, digo, esto lo quiero decir desde años de trabajar en vacunación. La vacuna antigripal es una jeringa prellenada, que incluso exacto. si quisiera hacer una experiencia con diabéticos, si se inyectan la insulina, esta ya viene lista. O sea, que la persona se Sí, la podría autoinocular. O sea, que no tiene ninguna ciencia y no te vas a confundir. Y la población objetivo que está esperando este refuerzo, que son casi 15 millones de argentinos en este momento, muchos de los cuales están en Santa Fe, si vos lo citás para el refuerzo y rápidamente en el SICAP te fijás los datos, disminuís el trabajo del personal de salud y favoreces el acceso de la gente que se va con la vacuna COVID en un brazo y con la antigripal en el otro, y le facilitas y le logras la protección cuando ya tenemos una alta circulación de gripe. Pero bueno, estas son decisiones que hay que tomarlas pensando no solo en la gente, sino que también pensando en el equipo de salud que está cansadísimo. sí, obvio. Y Y no cada hay vez ninguna vamos a tener, limitante, ni legal, es toda una no, cuestión de decisión. sí, sí. Y cada vez vamos a tener que usar más vacunas y tratar de convencer a los pocos antivacunas. Sí. Yo creo que más que antivacunas tienen temor o Es falta de vacilación. información. Es vacilación. Sí, acá me preguntan Sí, si sí, las reacciones de tinnitus y de hipoacusia sí están asociadas con vacuna de Pfizer por Organización Mundial de la Salud, pero también yo mencioné
que dentro de este efecto adverso, cuidado que post-Omicron mucha gente ha tenido pérdidas auditivas, incluso con hipoacusia bilateral que requiere audífonos. Tengo yo la señora que trabaja en casa que está con una hipoacusia bilateral luego de haber tenido Omicron, que no resolvió con los tratamientos y que está ahora con audífonos. Florencio dice, claro, que íbamos casa por casa. Sí, pero digo, me parece que también no estoy pidiendo que la gente por el mismo sueldo salga, y sabemos todo lo que también tenemos de situaciones de precarización laboral, pero digo, hay que sumar alianzas estratégicas. Digo, en este momento, cuando PAMI vacuna con vacuna antigripal en las farmacias, tranquilamente podés con el listado de las personas de PAMI darle las dosis de vacuna COVID y ya vacunas COVID refuerzo y antigripal en farmacia. Si la Sí, obvio. gente, ¿listo? O sea, me parece que se trata de eso, pero bueno. Acá hay una, pero me parece que es la pregunta que contestaste. Hemos visto síndrome. No, no, ya. No No, y sé. solo déjame pasar un mensaje porque dijimos la asociación con el post-COVID. Estamos con circulación de H3N2 y nosotros hicimos un estudio muy interesante en el 2016 con el Instituto CONI, encontrando la asociación de H3N2 con paperas. Así que ya la estamos viendo en Rosario este año también. Encontramos que cuando circula H3N2 con una variedad de H3N2 particular, hay asociación con parotiditis. Son chicos pequeños que tienen en general las 2 dosis de triple viral, que en su familia hay un cuadro de personas con gripe, o ellos han cursado un cuadro gripal y luego nacen tumefacción parotidia. Digo, para optimizar los recursos, para no hacerles ecografía de más, para no generar Claro. ningún inconveniente. Si cursaron gripe, algún integrante de la familia o el niño, son parotiditis iguales que las paperas que veíamos antes los pediatras, Sí. no son producidas por el paramixo, son producidas por H3N2 de gripe, tienen evolución favorable, en general no se complican y son más leves que el paramixo en general. Ahora, si vos me decís que voy a quedar hipacúsico y no me voy a morir, te firmo, poneme 10 vacunas. No, pero bueno, digo también porque mucha de la gente que recibió la vacuna había tenido Omicron antes, entonces es difícil esta cuestión de la Yo te digo, asociación ¿viste? Si uno vinculada. tiene que poner en la balanza, Sí, sí. es un A ver, beneficio. tal cual. Yo en lo personal, digo, tengo 2 dosis de Sputnik y una de AstraZeneca, y si vos me preguntás qué síntomas posteriores a la vacuna tuve, no tuve nada. Y no tuve No, COVID, no tuve o sea, nada. Pensé estamos que ni siquiera me los habían dos vacunado. tenemos la misma vacuna y yo no me enteré de que estaba vacunado. No, bueno, como novedad para contarles, es probable que se está analizando en este momento el segundo refuerzo que iría para personal de salud, porque esta es una gran preocupación de cómo enfrentar el otoño-invierno con los anticuerpos en baja, y también para los mayores de 50 años. Se está analizando esto en Argentina, y también se están revisando la indicación de refuerzo en aquellos niños y niñas que cumplen sus 12 años y que han recibido 2 dosis de Sinopharm y que estarían en condiciones de recibir un refuerzo de Pfizer. Eso seguramente se va a definir con lineamientos y bueno, apenas esté disponible seguramente va a llegar. Pero digo, el personal de salud, que es el que viene preguntando si vamos a ir a un segundo refuerzo, yo creo que sí. El segundo refuerzo, para quedar claro, sería la cuarta dosis, ¿no? Exactamente, sí, pero ahora vamos a empezar a llamarla primer refuerzo, que sería tu Sí, tercera, segundo y refuerzo. segundo refuerzo, la cuarta, para que quede más entendible que son Sí, con sí, sí, separación de 4 a 6 meses. exacto. Bien. Bueno, Bueno, no sé, la verdad que no, nos eh, tenemos que ir a cenar todos, a comer algo. tengo que ir a cenar todo y aparte, Todos los que eh, cenamos, los que no comemos en el día y cenamos a la noche, que es todo lo que no hay que hacer, eh, claro, es hora de ir a cenar. no, Bueno, no a todos, somos antivacunas, pero comemos mal. No, bueno, Andrea, la verdad, yo tenía la necesidad porque estaba viendo que teníamos mucha confusión con todas estas cuestiones sí. y realmente vos lo has aclarado sencillo y bueno, y obviamente va a quedar en YouTube esto y si lo tenemos que ver 100 veces hasta que entendamos algunas cuestiones, me No, parece que va a me, ser
Me parece que fue súper oportuno y bueno, traté de yo simplificar la información. Hay mucha evidencia, pero no era la idea de poner todos los links de todos los estudios que hay, sino No, claridad en los conceptos. obvio. Bien. Bueno, no te Bueno, ca- beso no te- gigante. un beso gigante Feliz día de y la salud para todos y todas y bueno, mi agradecimiento eterno a todos porque trabajan en el día a día y todos los que trabajamos en el día a día en salud, pensando que se puede hacer una sociedad diferente y que somos fundamentales en el lugar en que estemos para acompañar a las mejores decisiones de la población para que cuide su salud y elija cómo cuidarse. Beso. así es. Muchísimas gracias y Gracias. buen apetito. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.